Mi nombre es María Elena Espinosa Ubieta. Desde muy chica, desde mi infancia, yo crecí en una familia de negocio, mas siempre fuimos muy envidiados. Yo recuerdo que siempre tiraban cosas. Abajo del camión donde trabajaba mi papá era lo que más se empezaba a mirar por primera vez eran unas cruces de tierra que tenían como unos huesitos en cada parte de la cruz. Conforme fue pasando el tiempo, más cosas mirábamos. Ya en la casa, no nomás era abajo en el carro. En una ocasión, cuando estaba esa cruz, quisieron provocar un accidente. Iba mi papá, iban dos hermanos, tuvieron un accidente fuerte, se les salieron las llantas del carro, pero bendito Dios no les pasó nada. Mas siguieron molestando con flores, aventaban como levaduras, aventaban muchas cosas afuera del negocio de mi mamá. De niña solo oía ruidos, pesadillas casi no tenía. Eso fue conforme fue pasando el tiempo, cuando mi mamá por primera vez fue a un centro espiritual, fue cuando ya empezó mi tormento para mí. Empecé a tener pesadillas, empecé a oír bultos, fue creciendo más porque mi cabeza empezó a oírse voces, oía yo voces. Se oía como si hablaba mucha gente a la vez y no se podía decir, oigo esta frase así, no, solo era como que todos gritaban al mismo tiempo. Cuando fue creciendo más eso, incluso yo a veces, yo misma de lo mal que me sentía, yo las contestaba. Pensaba que alguien estaba hablando conmigo y de repente yo sola me miraba hablando sola, por las voces que yo tenía en mi cabeza. En las noches, porque lo mío casi siempre fue más en la noche, como el tipo de pesadillas, sentía bultos, despertaba asustada, de repente miraba como si pasaba una imagen, una sombra negra, miraba qué pasaba. Yo me deprimía un poquito y yo buscaba mucho la soledad. A mí me daba mucho por escribir, agarrar papeles y escribir en los papeles. Era como que sentía como que era un desahogo en mí el estar escribiendo, pero yo sentía que algo me hacía falta, pero no sabía qué era. El miedo que yo tenía era bien desesperante. Yo dormía con la luz prendida, incluso llegué a dejar la tele prendida. En la misma tele, en la madrugada, se transformaban las voces de las personas que estaban hablando y eran unas voces horribles, gruesas, feas, no las puedo explicar, pero eran unas voces feas. Llegó un momento en el que yo sentí un peso muy grande en mi cuerpo, más sentí mi cabeza, que alguien tenía una mano así, que estaban los dedos tocando mi cabeza. No podía moverme. Cuando yo logré zafarme de ello, despertar, me daba miedo el despertar, despertaba temblando, solo oí unas carcajadas muy fuertes, como que si algo salió, se fue del cuarto donde yo estaba. Mi tormento siguió cuando murió mi madre. Aparte de lo que yo tenía, lo que yo traía arrastrando, caí en una depresión muy grande. Ahí fue cuando yo toqué fondo y fue cuando yo decidí quererme ya quitar la vida, porque ya no tenía sentido nada para mí. Entonces iba mi amiga en el carro, la que me raiteaba saliendo de trabajar. Yo decía, este va a ser el momento mejor en el que yo me voy a quitar mi vida, me voy a aventar del carro. Pero siempre hubo algo que lo evitaba, pero yo quería aventarme del carro. El primer viernes que recibí la oración fuerte, yo sentí que algo salió de mi cuerpo, empecé a descansar, dormí bien, empecé a sentir una paz, una tranquilidad que en mucho tiempo no la tenía. Poco a poco fue liberándose lo de las voces, lo de la depresión, también salí de la depresión, ya no quise más quitarme mi vida, ya ahora mi vida es diferente. Hay paz, tranquilidad. Las voces que yo escuchaba cuando estaban en la oración fuerte orando por mí, sentí que algo salió detrás de mi cabeza, mas ellas ya no volvieron a atormentarme, ya no las volví a oír y ya no las contestaba tampoco. Ahora estoy bien, después de participar de las oraciones, ya mi vida cambió, es diferente, ya no oigo voces, ya no siento cargas, fui completamente liberada y ahora soy tranquila. Doy gracias a Dios porque ahora soy libre de la maldición que yo tenía.